átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Un placer saludarlos, bienvenidos. Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos, como todas las semanas en Canal 24 Horas y 24horas.cl, haciendo ciencia, viendo la investigación en nuestro país y los distintos temas que son parte también de la innovación y desarrollo a nivel nacional. Hoy nos acompaña el doctor Esteban Calvo, director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, decano también de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la misma universidad. Vamos a estar hablando de envejecimiento, de otros temas que están desarrollando ahí en términos de investigación. Abordaremos temáticas de gran relevancia nacional como es el envejecimiento y qué desafíos nos impone el proceso de envejecimiento acelerado que se observa en gran parte del mundo, por ejemplo en Chile, es parte de lo que conversaremos en unos minutos. También hablaremos sobre drogas y políticas públicas, un área en la que el Centro de Investigación en Sociedad y Salud ha trabajado, por ejemplo, evaluando las normativas de regulación del consumo de cannabis en Uruguay o analizando los programas de tratamientos y sus efectos. Otro de los temas que tocaremos en esta edición será el de la migración, fenómeno que en Chile ha aumentado durante las últimas décadas. Comenzamos entonces este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. Y antes de comenzar a conversar, los invito a revisar la primera nota que habla sobre el proceso de envejecimiento que estamos viviendo en Chile y otros países y los impactos y desafíos que trae esto consigo. El aumento en la esperanza de vida, la baja tasa de natalidad y de mortandad infantil está generando un proceso de envejecimiento más acelerado en casi todas las regiones del mundo. En Latinoamérica, Chile lidera este proceso. ¿Cómo repercute este fenómeno en las sociedades? Entre los desafíos sociales destacan los retos impuestos al sistema de pensiones, ya que cuando estos se crearon se esperaba que las personas vivieran en retiro aproximadamente 2 años, lo cual ha ido cambiando y actualmente se espera que vivan en retiro aproximadamente 20 años. Esto ha impuesto la necesidad de extender los ahorros individuales por más tiempo y las reformas a los sistemas también han generado cambios en las fórmulas de cálculo de las pensiones y la proporción de personas jóvenes trabajando versus las personas retiradas ha ido disminuyendo, por lo que la inseguridad financiera en el retiro ha ido en aumento, lo cual se refleja también en la tasa de pobreza de este grupo en particular. En Chile es de un 15%, superando el promedio nacional, y hay países en los que supera con creces el promedio nacional y la tasa de pobreza para cualquier otro grupo de edad. El Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor trabaja en esta área y uno de sus estudios se enfocó en comprender cómo repercute el retiro en la salud de las personas. Esta investigación fue liderada por Esteban Calvo, el director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud y investigador principal del Núcleo Milenio Sociomed, y lo que ellos buscaron fue estudiar la multimorbilidad y cantidad de enfermedades crónicas a partir de distintas trayectorias al retiro, tal como pasar de un trabajo de tiempo completo a retiro tiempo completo, retirarse parcialmente, entre otras cosas, y ellos encontraron que aquellas personas que se retiraban anticipadamente presentaban mayor prevalencia de enfermedades crónicas y multimorbilidad, mientras que aquellos que tendían a postergar el retiro presentaban menor incidencia de estas enfermedades. Una investigación más reciente, desarrollada tanto en Chile como en Estados Unidos, buscó comprender cuáles son los determinantes sociales que llevan al retiro laboral. Encontramos que aquellas personas más vulnerables, que presentan historias laborales más precarias, que tienen menor nivel educacional y menor acumulación de riqueza, tienden a retirarse antes de lo planeado, mientras que aquellas personas que tienen mayor acumulación de riquezas, gozan de mejor salud, tienden a postergar el retiro. Lo que destaca acá es que la mayoría de las personas dice querer postergar el retiro, sin embargo solo un 50% aproximadamente lo está logrando. Y aquellas personas que se podrían beneficiar más de vidas laborales extendidas son aquellas que no lo están logrando. Recientemente, el CIS lanzó el Núcleo Milenio de Sociomedicina. Desde ahí, un equipo multidisciplinario espera seguir entregando evidencia científica que permita aportar al debate y a la generación de políticas públicas que apunten a garantizar un envejecimiento digno para la sociedad. Vamos ahora. Mire, vamos a estar conversando en este programa con el doctor Esteban Calvo, director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, también decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes
de la misma casa de estudios. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. A ver, estábamos viendo en la nota la investigación y el proceso de conocimiento que están desarrollando con respecto al envejecimiento. A ver, creo que nadie podría discutir que el envejecimiento acelerado en Chile es un tema que hay que tomarle interés, hay que también generar data y por sobre todo esto apuntado a políticas públicas que mejoren la calidad de vida de quienes están siendo adultos mayores y quienes van a hacerlo, ¿no? Correcto, o sea, ya conquistamos el largo de la vida, estamos viviendo muchísimo, mucho más que en la historia de la humanidad. Y ahora el desafío es cómo mejorar la calidad de esa vida, la calidad en todo plano, o sea, poder tener dinero, tener una vida digna, poder tener salud y no estar enfermo, poder ser feliz, tener buena salud mental, poder estar integrado, activo en la sociedad. Y hay una buena cantidad de desafíos para que esto sea una oportunidad, algo positivo. ¿Cuáles son los focos en este tema en particular que han tomado ustedes, doctor, como centro? Nosotros distintos, pero en general estamos buscando las interacciones entre temas financieros y temas de salud. El Centro de Investigación tiene un foco especial en salud. Entonces, incluso cuando estamos mirando cosas como la participación laboral, la jubilación, el cuidado de las personas mayores, siempre estamos viendo cómo esas cosas rebotan en la salud de las personas mayores. Ustedes lanzaron hace poco, entiendo, un núcleo milenio para trabajar en este tema. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo también en este punto? Sí, claro, el núcleo milenio está compuesto por varias universidades. Nuestro centro es uno de los protagónicos en la Universidad Mayor, pero está también la UNAV, está también la UFRO. Y lo que estamos haciendo ahí es tratar de entender la salud de la población. Como cientistas sociales nosotros la ponemos en un contexto amplio. ¿Ya? No somos médicos que vamos y tratamos a un individuo, sino que vemos cómo esto está determinado por el contexto económico, cultural, social, etc. Pero a diferencia de los cientistas sociales, nosotros tratamos de no olvidarnos del cuerpo humano. Entonces tomamos datos biológicos, sacamos muestras de orina, de sangre, de pelo, ocupamos datos reales con sensores también. Entonces tenemos una multiplicidad de datos que nos permiten hacer cosas súper entretenidas. Por ejemplo, simular qué pasa si agarramos a un chileno que se siente solitario y lo ponemos en Costa Rica o en Noruega. Ya. ¿Qué pasa con su sentimiento de soledad, por ejemplo? O acompañar a las personas mayores en sus hogares y monitorearlos con sensores y predecir sus caídas antes de que se caigan, por ejemplo, y alertar a los cuidadores, a la red, a los entornos. ¿Ya? O seguir a la gente a lo largo de su vida, ir viendo a qué tipos de estresores han estado expuestos, estresores sociales, financieros, ir viendo cómo eso va impactando su biología humana. Eso lo estamos haciendo con seres humanos y replicándolo también con animales. Estamos haciendo experimentos con moscas, entonces estamos cruzando las fronteras de las disciplinas. Es interesante eso en términos, doctor, de que las ciencias sociales, ¿no? Y como ustedes las van afinando, digamos, en este tipo de investigaciones, no se quedan solamente en las ciencias sociales mismas, sino que interactúan con otras especialidades para tener, me imagino, ahí llegó la pregunta, un panorama bastante más integral y concreto de lo que sucede en este tema. Correcto, o sea, las ciencias sociales nacen 200 años atrás y nacen por diferencia a las ciencias biológicas. Dicen hay una realidad social más allá del determinismo biológico. Claro. ¿Ya? Y eso tiene sentido decirlo, y hoy día ya todos lo sabemos, ya nadie cuestiona esa idea. 200 años atrás esto era revolucionario. Pero hoy día ya tenemos que dar el paso contrario, que es ver cómo esta realidad social interactúa con lo biológico, ¿ya? Y cómo las dos cosas juntas van explicando el mundo en que vivimos. La gran conclusión del proyecto del genoma humano fue el contexto social no importa. Y yo siempre he lamentado que en ese grupo no hubo ningún sociólogo diciendo algo que los sociólogos vienen diciendo hace mucho tiempo. Claro, porque hay factores ambientales, por ejemplo, que tienen una determinación relevante en distintas áreas, ¿no? Absolutamente. Del ser humano en general. Y cuando decimos ambientales no es solamente el calor, el frío, Sí, claro. el aire, sino las políticas públicas, por ejemplo. Sí. En ese punto, y quiero quedarme con lo de políticas públicas, ¿cuál es la relevancia, a su juicio, también del centro, doctor Calvo, de este tipo de investigaciones y la información que levantan? Para, me imagino, hacer políticas públicas más aterrizadas, ¿no? Y no solamente a nivel nacional. Muchas veces se quiere tomar ideas del exterior. Eso muy, muy bien, pero hay que aplicarlas, adaptarlas y también hacerlas realizables, ¿no? Exacto. Yo creo que por un lado es buscar cosas que sean aplicadas, pero por otro lado también buscar cosas novedosas. De repente pensar cosas que no habíamos pensado hasta ahora. Entonces partimos esta conversación diciendo la humanidad nunca había vivido tanto, ¿cierto? Claro. 80 años es algo inédito en la historia de la humanidad, ¿ya? Frente a esa realidad, los sistemas de jubilación que tenemos no funcionan, ni en Chile ni en ninguna otra parte. O sea, antes nos jubilábamos por 2, 4 años, ahora nos jubilamos por 20, 30 años. Claro, que son máximas que ya tienen una idea transversal. El tema es aterrizar también el por qué se da esto, ¿no? Exacto, el por qué se da esto y qué podemos hacer en el podemos Entonces, hacer? esta idea de estudio por 20 años, trabajo por otros 20 más y me jubilo por otros 20, 30 años, ya no funciona. Entonces, ¿cómo desordenamos un poquito la vida? Y en esos otros modelos, ¿qué funciona mejor para la salud de las personas y para sus finanzas también? En este envejecimiento acelerado, doctor Calvo, con la investigación, los datos ustedes que han levantado,
dentro de las conclusiones, ¿cómo creen que debe ser abordado desde lo público y lo privado? Aquí hay una interacción bien relevante de estos dos actores o dos áreas de la sociedad para finalmente poder llevar a una vejez digna, pero también una buena vejez, que esa es la gracia. Sí, o sea, necesitamos de todos, porque podemos tener los mejores programas públicos, pero si las mismas personas van teniendo una vida poco saludable, sedentaria, de mala dieta, etcétera, bueno, no hay mucho que podamos hacer en el fondo, con las mejores políticas públicas, con los mejores programas, los mejores hospitales, los mejores centros deportivos, etcétera. Nada de eso va a funcionar si las mismas personas no tienen estilos de vida que los ayuden, si no construyen relaciones sociales también que sean nutritivas, enriquecedoras, etcétera. Entonces, cada uno, como individuo incluso, tiene algo que hacer, y después a toda la escala, desde las empresas, las fundaciones, las organizaciones sociales, el mismo Estado, etcétera. Se ha notado también en sus estudios de que hay una diferencia, digamos, de este envejecimiento a nivel, no sé si regional, pero sí en zonas del país. Eso siempre se dice, a ver, es distinto ser un adulto mayor en el norte del país, hacerlo en el sur, en el centro, en todo esto que estamos comentando, ¿no? Absolutamente, y eso es entender justamente las vidas de las personas en su contexto. Entonces el envejecimiento, una de las cosas que nosotros estudiamos, lo ponemos en el contexto, y el contexto puede ser una comuna, una región, un país, y va cambiando, y son historias muy distintas. La misma persona tú la cambias de lugar, una persona que tiene alguna dificultad de movilidad, por ejemplo, y tiene que ocupar silla de ruedas. En una ciudad donde hay bajadas en todas las veredas hacia la calle, claro, y señalética y tiempo suficiente para atravesarla, puede ser una persona completamente independiente. Después llega a un edificio y hay un ascensor con puertas anchas, etc. La misma persona en un pueblo de ripio, sin veredas, sin ascensores, etc., puede necesitar permanentemente un cuidador a su lado. Doctor, vamos a seguir conversando y conociendo también lo que está haciendo el centro en distintos puntos, y vamos a hacer un cambio de tema, de hecho, para hablar de otro tema de relevancia en Chile, como son las drogas. Vemos la siguiente nota, profundizamos al regreso de la pausa aquí en Exploradores. Aportar con evidencia al debate en torno a las políticas públicas sobre drogas es el objetivo de un grupo multidisciplinario del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Una de sus áreas de estudio son las políticas de regulación. Nosotros venimos estudiando el impacto de la política de regulación del mercado de marihuana en Uruguay desde el año 2015 con financiamiento del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en un proyecto colaborativo que incluye a muchas personas en Latinoamérica o en Estados Unidos. En este estudio hemos analizado sobre todo el uso de cannabis y otras drogas comparando con diferentes países antes y después de la implementación de esta ley, y hemos observado con lo que hemos publicado hasta ahora que no existe evidencia que permita decir que la implementación de esta ley ha impactado, ya sea favoreciendo o disminuyendo el consumo de cannabis u otras drogas. Y esto lo hemos observado tanto en población adolescente, población escolarizada, como en población general de 15 a 64 años de edad. Otra de sus temáticas de estudio son los programas de tratamientos, entendida como una política pública donde se concentra la mayor proporción del presupuesto estatal orientado a reducir la demanda de droga. Dentro de las preguntas que nos hemos formulado tiene que ver con qué modalidades de tratamiento presentan mejores desenlaces en el futuro o facilitan el proceso de recuperación. Hemos comparado, por ejemplo, modalidades específicas para mujeres o programas mixtos. Hemos comparado entre modalidades residenciales o ambulatorias, y en general lo que hemos observado es que no hay grandes diferencias en ninguna de estas modalidades, lo cual tiene varias implicancias, porque eso significa que hay algunos dispositivos que están ampliamente ofertados, que tienen un alto costo, que tal vez podría ser reformulado o repensado o refundido dentro de procesos más complejos de tratamiento que incluyan diferentes estados dentro del proceso de recuperación, desde desintoxicación, tal vez una modalidad de corta estadía, y luego procesos ambulatorios que faciliten el proceso de inclusión y de integración social de las personas, tanto en el ámbito laboral, social, familiar, etc. Al comparar tratamientos para la población general y los que tienen enfoque de género, los investigadores han obtenido algunas conclusiones. Hemos observado que los programas específicos de mujeres y los programas mixtos para población general no presentan grandes diferencias en el mediano y largo plazo,
Ahora bien, los programas específicos de mujeres muchas veces reciben casos o situaciones de mucha complejidad y por lo tanto, tal vez más que pensar en cuál es la efectividad o la eficacia de esa modalidad de tratamiento, lo que importa es ver en qué condiciones ese tipo de modalidades facilita los procesos de recuperación de generalmente de grupos muy vulnerados de la población, con consumos y con a veces familias muy afectadas por estos procesos de consumo de sustancias. En 2021, investigadores del centro se adjudicaron fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para crear el Núcleo Milenio para la evaluación y análisis de políticas de drogas, desde el que esperan seguir contribuyendo con nuevo conocimiento y aportando al debate público en torno a este tema. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con el doctor Esteban Calvo, director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Doctor, antes de la pausa veíamos en la nota lo que son políticas públicas para el combate al narcotráfico, al tema de tratamientos para la droga y el entorno también donde se actualiza una situación que es tan compleja en Chile y en el mundo evidentemente. ¿Cuál es la visión general que tienen al respecto de este tema? Bueno, estamos partiendo este trabajo, que es otro núcleo milenio, donde estamos estudiando regulación y política. Y un poco lo que estamos haciendo ahí es ver qué se ha hecho en Chile y en el mundo, históricamente, qué ha funcionado y qué no, ver qué podemos aprender de eso y qué tenemos en discusión hoy día, y quizás empezar a ampliar esa discusión. O sea, hay cosas de la discusión que son bien obvias, que están en todo el mundo, que es la legalización, por ejemplo. La despenalización. Exacto. Claro, y que muchos dicen, y los que han llevado esto, de que no es una fórmula mágica, en términos de que hay distintas opciones dependiendo también de qué país estamos conversando. Por ejemplo, la situación que ustedes revisaron de Uruguay en ese sentido. Exactamente. O sea, a ver, en términos de la legalización, no hay evidencia clara de que tenga un impacto en el uso, en aumentar el uso o en disminuir el uso. Entonces, todavía eso está en discusión. Y en términos de cómo regular esto, los países han tomado distintas opciones. Entonces, Uruguay es el ejemplo de completa regulación por parte del Estado. Ellos deciden quién puede producir, cuánto pueden producir, qué tipo de... Porque ahí se legaliza la marihuana, pero se regula. Se regula completamente. Desde el origen hasta el consumidor final. Exactamente. Y incluso te regulan el empaquetado, dónde dispensas, etc. Otros países como Estados Unidos, por ejemplo, le dan el poder al mercado. Entonces los counties, los municipios, ellos asignan ciertas licencias para vender y dicen cuánta cantidad y después no se meten mucho en qué tipo, en cuál es el empaquetado. Hay mucho más libertad en el fondo, está entregado el tema más al mercado. Y hay otros países como Canadá que buscan una solución intermedia. Ahora, esas distintas soluciones, ¿cómo las ciencias sociales pueden de alguna manera aterrizar a la realidad de Chile? Un poco el trabajo que están haciendo ustedes también. Bueno, cosas muy importantes. Por ejemplo, uno podría ver qué pasó en Uruguay, qué ha pasado en Estados Unidos, qué ha pasado en Canadá después de que se hacen todas estas reformas. Y en general el uso, por ejemplo, no ha sido muy influido por este tipo de reformas. No aumentó explosivamente como se temía en algunos de esos países, digamos. Exacto, no ha existido ninguna explosión del consumo. Hay tendencias históricas en todo el mundo, entonces ha bajado la percepción del riesgo de consumir cannabis. Eso está asociado a un aumento del consumo en muchos países, pero depende también del grupo etario. En Estados Unidos, por ejemplo, los adolescentes prácticamente no consumen ninguna droga ya. Las personas mayores, por otro lado, en Estados Unidos y en Chile y en el mundo, no drogas, pero alcohol, están consumiendo más que nunca antes. Claro, las drogas legales. Exactamente, las drogas lícitas. Ahora, dentro de este trabajo, me imagino que también, ¿cuáles son los objetivos que finalmente se buscan? Entregar esta materia prima, este conocimiento para tomar mejores decisiones en términos de políticas públicas, volviendo al tema de las drogas, que ha sido discutido durante muchos años con distintas ópticas, que ha tenido avances en ciertos puntos, pero que finalmente también algunos dicen retrocesos cuando no se llega a una conclusión y una solución o soluciones que efectivamente se puedan aplicar en Chile. Exactamente, o sea, en alcohol y en tabaco tenemos mucha evidencia, hay mucho más trayectoria. En particular en tabaco hemos sido súper exitosos en todo lo que es la regulación de la publicidad, de los puntos de venta, etc. En alcohol han sido más reticentes, por ejemplo, han logrado escapar en Chile al menos a los impuestos con mucho mayor éxito. Y uno puede ver cómo han funcionado estas cosas en las drogas lícitas y después aplicar este conocimiento a las drogas ilícitas y pensar qué de ahí podría servir. Otro tipo de cosas que nosotros hacemos también es evaluar la eficacia de los tratamientos. Entonces Chile, por ejemplo, tiene tratamientos para las adicciones que son bastante reconocidos en otros países de Latinoamérica, tienen una historia bastante larga, pero no tienen mucha evidencia asociada. Entonces creemos que funcionan,
pero no estamos seguros y Pero tenemos que evaluarlo. entendiendo la farmacológica, pero también la psicológica, ¿no? Sí, exactamente, adicciones de todo tipo. Sí, en ese sentido los tratamientos que se pueden aplicar, pero no existe esa evidencia, usted me dice. No, exacto. Tenemos harta ¿Por qué no se ha experiencia. dado eso? ¿Por qué no existe esa evidencia, ese juicio? Bueno, estudiar si las cosas funcionan o no no es simple, Claro. y además es caro. Entonces se necesita una buena metodología, un buen grupo de investigación detrás y los presupuestos no siempre son grandes. Ahora, cuando uno empieza a gastar mucho ya en este tipo de programas, vale la pena ver, bueno, efectivamente está funcionando o no. Claro, y se tienen que mantener en el tiempo, Se tienen que monitorearlo, mantener, o modificarlos o también. modificarlo. ¿Y modificarlos? ¿Cuáles son los factores que pueden obligar a modificar este tipo de programas? En las políticas y en los programas en general, como las recetas no existen. Ya. Entonces hay muchas formas de hacer las cosas y tú puedes ver cuál es la forma que funciona mejor o en tu país o en tu región o con tu grupo. Entonces puedes ir combinando modalidades. Las perillas que tú puedes mover para lograr cosas son múltiples. Entonces cómo compones la canción es lo que hay que descubrir. Vamos a ir a otro tema, doctor Calvo, que también es parte de lo que está desarrollando el centro y tiene que ver con el tema de la migración, un tema de gran interés en nuestro país. En la siguiente nota vamos a conocer cuál es el trabajo que ha realizado el centro y volvemos para comentarlo. Generar nuevo conocimiento sobre cómo la migración impacta, ya sea de forma positiva o negativa, en la salud de las personas, es parte de las áreas de interés del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, quienes recientemente realizaron un estudio para comprender las motivaciones que tuvieron grupos de haitianos para migrar a Chile. En los últimos años, en la última década, la migración internacional a Chile ha aumentado de forma importante. En 2010, la población migrante internacional representaba el 1.2% y en 2020 alcanzaba casi el 8%. La migración siempre tiene impactos positivos. Por ejemplo, cuando las personas migran, mejoran su calidad de vida, a veces es importante o mejora de forma considerable el acceso a servicios de salud y educación, pero también tiene impactos negativos. Por ejemplo, ansiedad, depresión. Y lo que hemos observado en este estudio, en especial con la población haitiana, es que un 37% de los encuestados presenta síntomas de depresión. Esto es mucho más alto que la población general de Chile y es más alta que de otros colectivos migrantes. Por ejemplo, hay un estudio con migrantes colombianos que encontró un 14% de prevalencia en síntomas de depresión. Durante la investigación pudieron constatar algunos factores estructurales que generan consecuencias en la salud de este grupo de migrantes. Un tema estructural importante que ha afectado a toda la población, no solamente a la población migrante en Chile, es la pandemia. Muchas personas perdieron su empleo o disminuyó la forma en la que se podían ocupar, dado que muchos trabajaban en sectores informales. De hecho, dentro de la muestra, en mi investigación, solo el 36% tenía empleo cuando realizamos las encuestas. Otro tema muy importante ha sido la complejidad de regularizar su estatus migratorio. En 2018 hubo una reforma que pidió o solicitaba a los haitianos pedir una visa consular y quitaba la posibilidad de obtener una visa dependiente de su trabajo. Entonces, esto impactó la salud mental, la vida en general de las personas, y este es un fenómeno que se observa en todo el mundo, no nada más en Chile. Cuando una persona tiene un estatus irregular y es difícil cumplir los requisitos, las personas migrantes y sus familias se ven impactados de forma negativa. La investigadora también participó en un estudio liderado por la Universidad de California que se buscó comprender cómo la deportación afectó la salud de personas que por largo tiempo e incluso toda la vida vivieron en Estados Unidos. Encontramos varias cosas. Una, que las personas sufren trauma al ser deportados, ansiedad y soledad, porque muchas veces no tienen redes sociales ni familia en México. Y esto adicionalmente a una exposición y oferta de uso de sustancias ilícitas como es la heroína. Muchas de las personas deportadas intentan sentirse mejor y disminuir el tema de depresión y aislamiento consumiendo sustancias ilícitas. Y esto es una consecuencia también de las políticas restrictivas que a partir de los 90s el gobierno estadounidense implementó, evitando que mexicanos y personas de otras nacionalidades cruzaran Estados Unidos y también promoviendo, bajo ciertas circunstancias, la deportación hacia México. La migración es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia y así seguirá siendo.
Desde el CIS están interesados en contribuir con nuevo conocimiento que alimente el debate y aporte a la formación de políticas públicas que velen no solo por la salud de quien migra, sino también de quienes residen en el país de destino. Este es un tema clave ayer, hoy y lo va a hacer mañana, doctor Calvo. Le pregunto por algunas conclusiones o miradas que tienen con respecto al tema de migración y salud. ¿Cómo afecta uno y otro? Y también en el contexto de un aumento que se ha dado se habla de fenómeno, pero es más bien una tendencia, una realidad que está presente hace tiempo. Sí, hay un aumento gigantesco. O sea, hoy día más del 10% de la población en Chile es migrante internacional, lo cual es una proporción súper importante. Una de cada 10 personas es migrante internacional. Y respecto a la salud, hay una oportunidad y también un problema. La oportunidad en general es que la gente que migra tiende a tener mejor salud y va a buscar una mejor vida. Entonces hay mucha expectativa ahí, pero el cambio es duro, en el fondo. Se pierden redes, uno llega a un país que uno no conoce y si uno no logra regularizar su situación, empiezan a haber bastantes barreras para integrarse y aumentan los problemas de salud Y lo mental. conversamos fuera de cámara, finalmente, que uno podría decir, es lógico, pero hay que demostrarlo y justamente por eso la gracia de las ciencias sociales, es que las falencias o fallas de los sistemas, del sistema de salud, por ejemplo, aquí en Chile, se ven amplificados cuando la población migrante de manera irregular tiene estos problemas de cero red de apoyo, de una situación también en términos de la identificación, varios temas ahí. La falta de regularización agrava los problemas. Claro. Y son los mismos problemas que tenemos los chilenos. La migración en sí no es el problema, sino los temas asociados a ella. La situación de vivienda, los problemas de salud, el acceso a empleo. Son los mismos problemas, estamos todos en las mismas dificultades, pero las personas que no están regularizadas tienen dificultades adicionales. ¿Sobre qué áreas analizan lo que es la migración ustedes del centro? Mucho las dinámicas sociales, las relaciones sociales entre los migrantes y también el impacto que tiene el movimiento migratorio, las condiciones en que entran en la salud. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, es que cerrar la frontera es algo que al final no resulta, genera más problemas de los que resuelve. Porque la gente que entra termina estando en una situación irregular, puede pasar 5 o 10 años en esa situación y eso genera todos los problemas asociados a la migración, que son los que uno quiere evitar, que son los mismos problemas los chilenos exacerbados en el fondo. O sea, la dificultad de acceder a un empleo formal, problemas de salud mental, problemas para acceder a una vivienda, etc. Claro. Voy a volver a un punto que hemos estado conversando, doctor Calvo, durante el programa, la relevancia que puede dar las ciencias sociales, las distintas áreas para, insisto, levantar información, para llegar a conclusiones, para confirmar hipótesis y eso ser materia prima para políticas públicas, ¿no? Aquí en el caso de la migración, que ha tenido hitos alrededor de los últimos años en términos de las poblaciones migrantes irregulares, de dónde vienen, por qué vienen, entender también este fenómeno, como se dice, pero por sobre todo poder ir proyectando cómo se va abordando, ¿no? Exacto. Entonces, hay una idea que siempre flota en los debates sobre migración, que es el cierre de la frontera. Claro. Y ya tenemos evidencia, el cierre de la frontera no funciona, no frena la entrada de más personas. Lo que sí cambia es el estatus con que esas personas entran y en vez de entrar en un estatus regular, donde pueden aportar al país, donde pueden conseguir un trabajo, pagar impuestos, trabajar en nuestro sistema de salud atendiendo a otros migrantes u otros chilenos, terminan con dificultades para integrarse en una situación de precariedad muy grande que genera problemas tanto para las personas migrantes como para la comunidad en la que se insertan, para su entorno. Doctor Esteban Calvo, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos el trabajo que está haciendo el centro. Muchas gracias a ti, Que Nico. le vaya muy bien. Gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, por sintonizar Exploradores del Átomo al Cosmos, por supuesto, todos nuestros programas, capítulos, los centros de estudio, las universidades que han participado y que van a seguir participando, los pueden encontrar en 24horas.cl. Que esté muy bien. Chao, nos vemos.